Buenas tardes, estudiantes. Bueno, el día de hoy nosotros con clase de matemática con el profesor Jairo vamos a hablar del tema de congruencia de triángulos. Este es un tema importante dentro de lo que es geometría, congruencia de triángulos, porque se da el hecho de un análisis un poco más analítico, ¿correcto? Cuando ustedes van a ver. Pero si tú lo practicas adecuadamente y ver con las tres propiedades de estas congruencias, ya, los tres casos, mejor dicho, de de esta congruencia de triángulos, me imagino que lo vas a hacer estupendo, ¿no? Y otra cosa importante, y mayormente en este ejercicio hay en los exámenes de admisión, ¿ya? Entonces, la idea es esta. ¿Cuáles? Primero, tener en cuenta nuestra definición. Nuestra definición nos dice, dos triángulos son congruentes si existe una correspondencia uno a uno entre sí sus vértices. Estos son vértices, ¿claro? Uno a uno, ¿no? De tal manera que sus pares angulares y los lados correspondientes son congruentes. Los pares angulares, estos los ángulos, estos ángulos, ¿correcto? Y los lados, estos son lados, serán congruentes. Ahorita no tengan en cuenta, ¿no? Ese es el triángulo ABC. Este triángulo se llama A', B', C', ¿ya? Esa es la notación de este triángulo. Y nos dice que serán congruentes. Entonces, de A', de B' y de C'. Para acá, esto de acá significa congruencia. ¿Estamos? Esto significa congruencia. Congruencia. Se nos dice que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B' y C'. ¿Ya? Esto significa congruencia. Esto nos da la idea de congruencia. Listo. Los postulados para utilizar y teoremas de congruencia es lo siguiente. Esta es nuestra primera propiedad que ustedes deben saber. LAL, LAL. Entonces, L para mí va a ser lado. Ángulo, lado. ¿Correcto? Si dos lados, dice, de un triángulo determinado por estos triángulos son congruentes, dos lados y el ángulo determinado por estos otros triángulos repetidamente, entonces los dos triángulos son congruentes. O sea, te estoy diciendo, si yo tengo dos triángulos cualquiera, puede estar interno, puede estar externo, puede estar juntos, ¿ya? Si yo me doy cuenta de A hasta B, ¿ya? De A hasta B es igual a decir de M a S, ¿ya? Y tengo un ángulo que es alfa, y acá también es alfa, el otro triángulo alfa, y tengo otro lado que es de NS y de A a C, de A hasta C, son iguales, o sea, esto es igual que ángulo, lado, mira, ¿te das cuenta? Lado, ángulo, lado. Si este es el lado, por ejemplo, vale 8, el ángulo alfa, y este vale 5, supongamos, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, acá cumplirá igual si este es 8, acá este es alfa, y este es 5, ¿cierto? Sí. Entonces, tú te tienes que dar cuenta nada más. Serán congruentes. Si cumple esto, lado, ángulo, lado, en cualquier posición, tú decís la medida de A, otra cosa, la medida de B, A, C, como te estaba diciendo, es igual a la medida de SN. Entonces estos dos triángulos serán congruentes. ¿Y para qué te va a servir eso? En algunos casos te va a servir para que de repente por acá te van a dar por ejemplo, te pueden dar un beta. Entonces tú te vas a dar cuenta, si al frente de 5 está beta, al frente de 5 va a estar beta, tú lo más lo pones. ¿Está muy bien? Y al frente de 8, por ejemplo, va a estar un teta. ¿Ves? Entonces estos dos triángulos serán congruentes. Primero tienes que probar lado, ángulo, lado. Luego ya, pues, de acuerdo al problema, de repente, ya vas a poner estos valores. Ya, pero primero LAL. Acuérdate, lado, ángulo, lado. ¿Ya? El siguiente es ala. Ala. Ajá.
ángulo, lado, ángulo. Si dos ángulos de los lados adyacentes se determinan de un triángulo congruentes, respectivamente con dos ángulos y el lado adyacente que se determina de otro triángulo. Acá, a diferencia del otro lado, ángulo, lado, acá es ángulo, lado, ángulo. Si yo verifico en otro triángulo que tiene lo mismo, el lado, digo, ángulo, lado, ángulo, y cumple esto de acá, igual que el anterior, entonces voy a decir que estos dos triángulos serán congruentes. Por ejemplo, si acá fuera 3 y acá fuera 6, supongamos 6, ¿ya? ¿Y dónde lo ubico acá el 3 y el 6? Tienes que ver la posición, pues, ¿no? ¿Ves? Al frente de alfa, 3. Y acá al frente de teta, 6. Ojo, tienen que cumplir eso, ¿no? La cuestión es que cumpla ángulo, lado, ángulo. Por ejemplo, este ángulo de acá con este ángulo de acá serán congruentes también, ¿ya? En algunos casos está para que ustedes visualicen. Listo. El otro teorema, ya, es lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Entonces, hemos visto que es lado, ángulo, lado. Ángulo, ¿qué más? Lado, ángulo, ¿cierto? Y ahora nos toca lado, lado, lado. Entonces son 3, nada más. Profesor, ángulo, 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 no existe. No, esto no existe. ¿Ya? Si los tres triángulos si los tres lados, dice, si los tres lados son congruentes, o sea, tienen igual, ¿ya? Son iguales, los tres lados de otro triángulo repetidamente, entonces estos dos triángulos serán congruentes. Y acá, ¿qué es lo que te estoy diciendo? De B a hasta acá es igual a NM, por ejemplo. Entonces son iguales. O sea, el angulito que se forma acá con este angulito de acá son iguales. ¿Correcto? ¿Estamos? En algunos te van a decir de repente alfa más 30 te van a decir. Y acá te va a dar el valor de 50, supongamos. ¿Qué vas a hacer? Igualar, pues, ¿no? Te vas a hacer igualar. Y ahora, también te pueden dar con lados. Ojo ahí, también te pueden dar con lados. Mayormente esto es con ángulos, para que tú verifiques con ángulos, ¿ya? Entonces, el lado BC es congruente con el lado SM, MS. Y el lado B, acá, AC, con el lado NS, con este lado NS. ¿Correcto? Serán congruentes y esto, primero tengo que decir que estos dos triángulos son congruentes. Muy bien, se dan aplicaciones, creo que tú ya lo conoces, de estos teoremas. El teorema de la bisectriz nos dice lo siguiente: si un punto pertenece a la bisectriz de un ángulo, entonces dicho punto equidistan de los lados del triángulo. Ajá, si este es bisectriz, este lado y este lado son iguales, de AP y de PA. ¿Pero qué generas? Generas que de O hasta A y de O hasta B también van a ser iguales, ¿ya? Eso cuando es el teorema de bisectriz, cuando forman 90 y 90, ¿ya? El teorema de la mediatriz también se da en este caso. Si un punto pertenece a la medida de un segmento, entonces dicho punto equidistan a los extremos del segmento. También se dice que la mediatriz es el lugar geométrico de los puntos equidistantes de los extremos del segmento. O sea, lo que te estoy diciendo, si yo digo que es el teorema de mediatriz y pasa por el punto, ¿ya? Mediatriz parte por esto, por el punto medio, y estos dos lados son iguales. Correcto. Y de algo te ha de servir, pues. Si este es H y este con estos son iguales, este lado y este lado serán iguales. Por eso se dice son congruentes, pues, estos dos triángulos que se van a poner. El triángulo, por ejemplo, lo vamos a poner acá M será AMP es igual al triángulo PMB. Más que todo es eso. Pero lo único que ustedes tienen que recordar son estos tres. Son estos tres.
Lado, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 lado. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Les voy a poner unos ejercicios y les voy a pasar algunos ejercicios ya resueltos.